ADN recombinante. ADN recombinante es una molécula artificial que proviene de la unión artificial de dos fragmentos de ADN. Por lo tanto, la tecnología de ADN recombinante es el conjunto de técnicas que permiten aislar un gen de un organismo para su posterior manipulación e inserción en otro diferente. Para poder separar el ADN, en 1975 Daniel Nathans y Hamilton O. Smith descubrieron un tipo de proteínas, las enzimas endonucleosas o enzimas de restricción, que actúan como tijeras moleculares cortando la doble cadena de ADN a través del esqueleto de fosfato sin dañar las bases. El descubrimiento de estas enzimas condujo a dichos microbiólogos al Premio Nobel en 1978 y dio origen a la ingeniería genética. Las enzimas de restricción son producidas por bacterias como método de defensa contra virus y degradan el ADN extraño. Las enzimas de restricción cortan dejando extremos cohesivos o romos. Los extremos cohesivos son generados cuando la enzima corta las dos hebras asimétricamente, dejando los extremos de cada hebra de simple cadena complementarios entre sí. Por otro lado, los extremos son generados cuando la enzima corta las dos hebras por el mismo lugar. Una vez que los biólogos encontraron cómo fabricar ADN recombinante usando enzimas de restricción y ligasas, el desafío siguiente fue cómo producir grandes cantidades de genes y cómo introducirlos en bacterias u otras células huéspedes. El primer problema fue solucionado con el uso de plásmidos, pequeñas moléculas de ADN circular presentadas en muchas bacterias. Los plásmidos contienen uno o más genes de resistencia a antibióticos y son capaces de autorreplicarse. Llega a contener una secuencia de iniciación. Esto les permite replicarse de una manera independiente del ADN genómico. Podemos crear una molécula de ADN recombinante usando un plásmido. Aquí tenemos un plásmido y nuestro ADN de interés. El ADN recombinante es el nombre general de la extracción de un trozo de ADN y combinarla con otra cadena de ADN mediante la combinación de dos o más diferentes de la cadena de ADN. En la mayoría de los casos, el ADN recombinante se forma cuando los fragmentos de ADN de dos o más organismos se empalman y se unen en un laboratorio. En esta técnica, el ADN se corta en sitios específicos con una enzima de restricción que localiza una secuencia específica de aminoácidos en el ADN y lo corta en ese lugar, dejando fragmentos de ADN con bases nitrogenadas o extremos pegajosos impar. El ADN es una secuencia de bases nitrogenadas como es adenina, timina, guanina y citosina, en lugar de una secuencia de aminoácidos como a continuación se muestran. Aquí se muestra el ADN de interés siendo empalmado en el resto de la cadena con la ayuda del ADN ligasa. Aquí tenemos una molécula de ADN recombinante. El uso de bacterias para copiar el ADN de interés. Plásmidos. Dentro de las células bacterianas, no es solo una hebra de ADN que se encuentra en forma de anillo. A veces otros anillos más pequeños de ADN se encuentran en las bacterias. Estos anillos más pequeños son llamados plásmidos. Los plásmidos no son esenciales para la bacteria, pero puede ayudar a que sobreviva en algunas situaciones que lo requieran. Aquí se muestra la reproducción de la bacteria con la información que nos interesa. Las funciones de los plásmidos en la bacteria son a menudo para reproducir proteínas que protejan a las bacterias de una sustancia nociva como los antibióticos, metales pesados o espesos de nutrientes. Las enzimas de restricción con la misma enzima restrictiva como la molécula de ADN que se desea realizar en el ADN recombinante. El ADN en el plásmido se corta en el mismo lugar que deja similar en los extremos de las bases nitrogenadas. Un fragmento de ADN de un organismo se inserta en el ADN del plásmido, donde se produce la unión de la creación de bases nitrogenadas complementarias de ADN recombinante.
La unión de las dos secciones de ADN se ve facilitada por la ADN ligasa que conecta las bases nitrogenadas. Aquí están representadas todas las partes de la molécula que es introducida finalmente en la bacteria. Aquí tenemos dentro de todas estas bacterias la proteína que nos interesa. Ahora, ¿qué significa esto? Este tipo de tecnología nos permite tomar un gen de otro organismo e insertarlo en el ADN de otro organismo. Esto permite que la nueva era de ADN pueda producir una proteína que antes no podía producir. Un ejemplo de esto se está llevando a un gen que codifica para la producción de insulina en los seres humanos en la inyección de ADN de una bacteria. La bacteria ahora producirá la proteína insulina que puede ser utilizada para los seres humanos para tratar la diabetes. Estamos ahora en condiciones del uso del ADN recombinante para producir, por ejemplo, la hormona del crecimiento humano, la eritropoyetina, responsable para producir glóbulos rojos, mejores cultivos, resistente a plagas, herbicidas y pesticidas.